Error sintáctico. Ujú. Pueden hablar, no se preocupen. Error. Ajá, nos aparece Error. error, exactamente, miren. O sea que esta respuesta, pues, dentro de los reales no es posible. Entonces, ahí vienen los números imaginarios y nos ayudan a encontrar este tipo de operaciones. A ver, ¿por qué no es posible? Vamos a escribir aquí, no posible, no en los reales. No en reales, voy a poner aquí. Vamos a poner la R de reales. Ok, quisiera que alguien me dijera por qué esto no es posible en los números reales. A ver, ¿alguna idea? Ajá, exactamente, dice Herbert, porque no existe un número multiplicado por sí mismo que sea negativo. Y exactamente esa es la razón. Déjenme ver aquí. Sí, miren, recordemos que la raíz cuadrada es ejemplo, raíz cuadrada, debo de buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé el número que necesito. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé menos 4. Porque incluso si yo multiplico menos 2 por menos 2, esto pues es igual a 4 positivo. Y si yo multiplico 2 por 2, pues esto también es igual a 4 positivo. O sea, no es posible, no hay manera de que me dé un número negativo. Y esto pasa para todas las raíces pares, es decir, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, etc. Entonces, no es posible. Y aquí entran en juego los números imaginarios. ¿Qué es un número? ¿Cómo definimos los números imaginarios? Vamos a empezar por ahí. Bueno, voy a empezar definiendo los números complejos. Vamos a ver aquí. Los números complejos son aquellos que están constituidos por una parte real y una parte imaginaria y tienen la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Tienen la siguiente forma. Generalmente lo representamos con una letra Z, así. Y tienen la forma A más BI, donde A es la parte real. Vamos a poner aquí. Y donde BI es la parte imaginaria. Esto es un número complejo. Imaginario. Ok. Entonces, pero ¿y quién es I? Esa I significa imaginario. ¿Quién va a ser I? ¿Cómo definimos ahí? Bueno, vamos a definir ahí de la siguiente manera. I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Esa sería la definición de I. Y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y a partir de aquí, nosotros podemos encontrar distintos valores que nos van a ayudar en el transcurso que nosotros hagamos las operaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si yo vengo, tomo esta I, voy a venir aquí, vengo y elevo al cuadrado esta expresión? ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo elevo al cuadrado, me va a quedar I al cuadrado. A ver, aquí me podría decir ahí qué pasa con la raíz. Se elimina. Se elimina. Por propiedades ahí de potenciación se elimina. Y me va a quedar este valor. Valor que es sumamente fundamental. Miren, y cuadrado es igual a menos 1. Ahí está. ¿Por qué les digo que este valor es base? Porque nos va a ayudar a encontrar todos los demás valores de I. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, voy a hacer una lista. Vamos a sacar unos 10 valores para utilizarlos en el transcurso del curso. Voy a ir a la otra página. Miren, todo esto yo se los voy a compartir hoy. Denme un minuto, voy a ver quién me está levantando la mano.
Ok, no me parece nadie con la mano levantada, pero escuché. Ok. Miren, si quieren hacer alguna pregunta, tomen la palabra porque para no estar yendo y viniendo, tomen la palabra, no tengan pena. Y también pregunten sin ninguna pena. Bueno, ya tenemos aquí el valor de y cuadrado. Y cuadrado es igual a menos. Entonces, a partir de aquí, vamos a encontrar todos los demás valores de y. Entonces, ustedes van a ver cómo esto sigue un cierto patrón. Por ejemplo, vamos a utilizar las leyes de las potencias, de los exponentes. Por ejemplo, miren, si yo quisiera encontrar el valor de i a la 3, yo i a la 3 lo puedo descomponer de la siguiente manera. Puedo decir que i a la 3 es igual a i al cuadrado por i. ¿Por qué razón? Recuérdense que cuando una variable, en este caso la i, no tiene un exponente, eso significa que hay un 1. Un 1 que no es necesario colocarlo, que podemos sobreentenderlo. Entonces aquí, miren, venimos, hacemos una sustitución y decimos que i cuadrado, ya sabemos que vale menos 1, entonces sustituimos. Y pues el valor de i lo vamos a dejar así, tal y como está, como i. Y ahora venimos haciendo una multiplicación y menos 1 por i es igual a menos i. Entonces yo tengo aquí que el valor de i a la 3 es menos i. Que también, miren, da un valor imaginario. Pero miremos qué pasa con i a la 4. Les recomiendo lo siguiente. Les recomiendo siempre descomponer esto en exponentes pares, porque para i a la 4 yo tengo varias opciones. Por ejemplo, yo puedo decir que i a la 4 es igual a i a la 3 por i a la 1. Pero eso no me conviene mucho, porque yo lo que quiero es que en la medida de lo posible, utilizar este menos 1, que es el que a mí me va a ayudar a transformar mis expresiones. Entonces, ¿qué opción me convendrá más que i a la 3 por i a la 1? Hay una opción, lo vamos a borrar aquí. ¿Qué tal si yo digo que i a la 4 es igual a i a la 2 por i a la 2? Esto también es correcto porque según las propiedades de la potencia, copio la base y sumo los exponentes. Estos dos exponentes sumados me van a dar 4. Entonces puedo expresarlo así, que creo que me conviene más. ¿Por qué razón? Porque ahora vengo yo y digo, i al cuadrado es menos 1. Entonces vengo y digo, menos 1 por, otra vez, i al cuadrado, que también es menos 1. Y menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Entonces miren aquí, de esta expresión en la que yo estoy utilizando i, he sacado un número que es parte de los números reales. Es decir, que cada vez que nos encontremos con un i a la 4, yo ya voy a saber que ese i a la 4 tiene el valor de 1. Probemos con i a la 5. Solo voy a sacar creo que hasta el 6 por cuestión de tiempo y luego les voy a pasar una tablita ahí con algunos valores de i. A ver, ¿quién me da una idea ahí para encontrar el valor de i a la 5? ¿Cómo lo puedo descomponer? ¿Cómo puedo descomponer ese exponente? I al cuadrado por i al cuadrado por i. Ok, ahí lo estoy descomponiendo en 3. Está correcto, no hay ningún error. Sin embargo, creo que hay una manera más fácil. I a la 2, pero la voy a colocar. I al cubo por I a i la al 2. cuadrado. También es posible, miren, i al cubo, muy bien, por i al cuadrado. Pero todavía hay otra que me gusta más, creo yo. ¿Cuál creen que es? I a la cuarta por i. Exacto. I a la 4 por i. De todas las formas que se les ocurran, van a llegar a la misma respuesta. Pero aquí la idea es hacerlo de la manera más sencilla. Entonces, miren, voy a utilizar i a la 4 por i a la 1. Pues vamos a borrar esto. Tratemos siempre de hacer esto. Tratemos de usar un valor real, que nos quede un valor real. Por ejemplo, ya sabemos que i a la 4 es 1. Ese es un valor real. Y que nos quede una i solita.
O sea, cuando me refiero solita es sin exponente distinto de 1, o sea, y nada más, y a la 1, porque es lo más conveniente. Entonces aquí miren, y a la 4, yo ya sé que vale 1. Por i. La i nunca la sustituyo, miren. Y 1 por i me da 1i. O, lo que es lo mismo, i. Y ya tenemos i a la 5. I a la 5 es igual a i. Una más. Vamos con i a la 6. Denme una opción ahí. Ya les diría que usemos exponentes pares de medida de lo posible, por favor. Sería i a la cuarta por i al cuadrado. Exactamente, y a la cuarta por i al cuadrado, porque al sumar esos exponentes nos da 2 más 4, nos da i a la 6. Y muy bien, esto me conviene mucho porque yo sé que i a la 4 es 1 positivo y también sé que i al cuadrado es 1 negativo. Entonces yo voy a tener aquí que el valor de i a la 6 es igual a menos 1. Y así sucesivamente nos vamos con los demás. Y vamos a seguir, vamos a ver que vamos a encontrar este patrón. Menos i, menos i, 1 y menos 1. Y ahí vamos a volver a empezar. Menos i, 1 y menos 1. Sigue este patrón. ¿Qué podemos hacer? Dígame, Dairi. Yo tengo una pregunta, como miro que después de donde dice el 1 saca menos 1 y a veces saca positivos, entonces no entendí esa parte. Ok, bueno, aquí entra algo que se llama ley de signos, que no sé si todos tienen conocimiento de, pero la ley de signos me dice a mí que menos por menos me da más. Eso me dice a mí la ley de signos, por eso es que es positivo. También, ¿sí, Dairi? No, sobre eso no, sino que por cómo lo desglosó, o sea que pongamos así a ver, creo que por el segundo, no, en el último, ahí donde dice i a la 6, entonces sacó el i a la 4 por i a la 2, ok, ahí va bien. Pero ya después cuando dio el igual, miré que hay uno más y uno menos. Ya lo entendí. Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, yo anteriormente encontré que el valor de i a la 4 es 1. Entonces vengo y en vez de i a la 4 coloqué 1. Y también anteriormente encontré que el valor de i a la 2, aquí miren, es menos 1. Entonces, en lugar de i a la 2, ponemos menos 1. Y la multiplicación de esos dos, 1 por menos 1, me da menos 1. No sé si esa era la duda. Sí, sí, o sea de que en todo caso usaremos lo que está arriba, que donde usted había puesto i a la 2 que sale menos 1 y sale a la raíz cuadrada menos 1, o sea, solo esos dos usaremos. Exactamente, exactamente. Por eso, miren, importante que vayan calculando bien los valores, porque si calculan mal un valor y después lo sustituyen mal, también van a tener mal el otro valor. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, así es, Dairi. Ok, ahora, miren pues, ahorita voy a responder esa pregunta. Solo necesito mostrarles algo más. Como no vamos a ir sacando, por ejemplo, no vamos a sacar ¿qué les digo yo? No voy a llegar hasta 100 por aquí porque no termino nunca, ¿no? Entonces, podemos ayudarnos de las propiedades de los exponentes. Miren, ¿qué tal si en un ejercicio a mí me toca y me sale aunque voy a tratar de que no suceda esto, ¿qué tal si me sale un i a la 16 por aquí? Entonces, miren, aquí, ¿qué pasa aquí? Ok, para i a la 16 yo tengo muchísimas opciones. Tengo i a la 10 por i a la 6, i a la 8 por i a la 8. Pero miren, aquí solo he llegado i a la 6. Entonces tendría que buscar todos esos valores para encontrar este valor de i a la 16. Pero hay una propiedad de las potencias que me dice lo siguiente. Si yo tengo aquí, vamos a usar una letra aquí, una expresión algebraica. A la 2, al 3. ¿Qué me dice la propiedad de la potencia? Que yo puedo venir, copiar la base y multiplicar los exponentes.
Entonces me puedo ayudar de esta propiedad para encontrar valores que son así, muy, muy grandes. Por ejemplo, ¿qué tal? Y a la 16 yo puedo poner que es y al cuadrado. ¿A cuánto tendría que elevar y al cuadrado? ¿A qué número tendría que elevarlo para que al multiplicar me dé 16? Al 8. 8. Exactamente. Entonces tendría yo que y a la 16 es igual a y al cuadrado a la 8, porque 2 por 8 me da 16. Entonces, yo aquí ya tengo y al cuadrado, ya tengo este valor que yo sé que ya es menos 1, porque lo calculamos anteriormente, por aquí lo calculamos, miren, y al cuadrado es igual a menos 1, entonces sustituyo. Menos 1 a la 8. ¿Y cuánto es menos 1 a la 8? 1 positivo. Es 1 positivo, exactamente. ¿Por qué razón? Porque me dicen las propiedades también ahí de las potencias, que si yo elevo una base negativa a un exponente par, este resultado tiene que ser positivo. Entonces aquí, miren, encontré de una forma mucho más sencilla el valor de y a la 16, sin necesidad de hacer todo esto. Entonces, solo hagamos un último y vamos a ver una operación ahí ya con números complejos. O mejor dicho, vamos a ver para qué nos sirven estos valores. Me van a decir ustedes qué proponen aquí. Vamos a tratar de encontrar el valor de y a la 24, por ejemplo. No, vamos a usar un impar. Vamos a usar un impar. Encontremos el valor de y a la 25. ¿Qué podemos hacer aquí? Pueden ayudarse de estas también, miren, no hay ningún problema. Denme alguna idea. Porque poner... Entre paréntesis, Ajá. tal vez poner y a la quinta y Ajá. elevado a la quinta. A la quinta, muy bien. Sí es posible porque 5 por 5 me da 25. Bueno, aquí tengamos mucho cuidado por lo siguiente. Miren aquí, y a la quinta. Acabo de encontrar y yo sé que y a la quinta es y. ¿Sí? Y eso lo tengo que volver a elevar a la quinta. Entonces, ¿cuánto es y elevado a la quinta? Y ¿Solo y? ¿Qué me falta? Acuérdense que esta tiene un 1 aquí. Ajá. Por ahí escuché y a la 5. Igual, miren, yo ya sé que el valor de y a la 5, el valor de y a la 5 es 5. O sea que esto quiere decir que el valor de y a la 25 también es y. Si esa es una manera de hacerlo, otra forma podría ser la siguiente. ¿Qué tal si yo digo y a la 24 por y? Sin embargo, yo no sé cuánto es y a la 24, pero lo puedo averiguar. Vamos a ver aquí. Porque puedo hacerlo de esta manera. Puedo colocar y al cuadrado elevado a la 12. 12 por 2 son 24. Y esto lo puedo multiplicar por y. Entonces ya vengo, sustituyo. Yo sé que y al cuadrado es menos 1. Y digo menos 1 a la 12 por y. Y ya sabemos que menos 1 a la 12 es 1 positivo. Y 1 por y simplemente es igual a y. Y miren, llegamos exactamente a lo mismo. De otra forma, pero llegamos a lo mismo. Entonces, ahí estamos. Así es como sacamos los valores de y. ¿Para qué me van a servir? Hay algunas expresiones que aparentemente son imaginarias o pertenecen a los números complejos, que sin embargo, al hacer la sustitución, nosotros vemos que hacen referencia a un valor real. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a ver aquí, vamos a hacer el ejemplo 1. ¿Qué tal si yo tengo la expresión 5y al cuadrado? Miren, estoy utilizando la i de imaginarios. Entonces vengo y hago lo siguiente. Aquí, en vez de i al cuadrado, yo puedo colocar menos 1. ¿Por qué razón? Porque yo ya sé que el valor de i al cuadrado es menos 1. Entonces multiplico 5 por menos 1
Y eso me da menos 5. Entonces, aquí tengo el valor de esta expresión, 5y al cuadrado, que aparentemente es un número imaginario, en realidad su valor real es menos 5. Y para eso nos sirven. Siempre, siempre, siempre que tengamos estas expresiones, hay que hacer la sustitución. Hay que hacer la sustitución y dejar en las expresiones ya sea en un número real o en una expresión que tenga una i a la 1. Por ejemplo, esta, miren. Vamos a ver aquí un valor. ¿Qué tal 2i a la 3? ¿Ven? Venimos y sustituimos. Yo ya sé que i a la 3 vale menos i. Entonces vengo y digo 2 por menos i. Y no sé si alguien me podría decir cuánto es 2 por menos i. Vamos a ver. Menos 2i. Sí, sí. Sí, exactamente. Recuérdense que cuando no hay ningún número aquí a la par, significa que hay un 1 invisible. Entonces venimos y multiplicamos. 2 por menos 1 son menos 2. Y simplemente copiamos la i. Y entonces tengo que la expresión 2i a la 3 en realidad es menos 2i. Que miren, aquí sí es una expresión imaginaria. Y este último ejemplo, vamos a ver aquí. Pongamos 4i a la sexta menos 2i a la 2 más 3i a la, pongámosle, i a la 5. Venimos, sustituimos todos los valores. En vez de i a la 6, yo voy a colocar el valor que encontré, que es menos 1. Venimos 4 por menos 1. Y en vez de i a la 2, también coloco el valor que encontré, que yo sé que es menos 1 también. ¿Miren? Menos 1 más 3 por el valor de i a la 5 que acabamos de encontrar, que es 5. Entonces vamos a tener que esto es menos 4. Aquí menos 2 por menos 1 son más 2. Más 3 por i, que son 13. Ok, buscamos aquí parte real, que sería esta, y vamos a reducirlas. ¿Cuánto es menos 4 más 2? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2 más 3. Miren, siempre tengan a la mano su calculadora, así, porque si no están seguros de la ley de signos o algo por el estilo, pueden usar también su calculadora. Y ahí estamos. Miren la expresión 4i a la 6 menos 2i cuadrado más 3i a la 5. Su valor es menos 2 más 3i, que es un número complejo. Y bueno, ahí estamos. Así es como, para eso es que usamos los valores de i, para sustituirlos en este tipo de expresiones. Y para eso lo vamos a estar utilizando mucho cuando miremos matrices. Tenemos operaciones entre números complejos, suma, resta, multiplicación y división. Para este curso vamos a necesitar más que todo la suma y la resta. Entonces vamos a ver algunos casos de suma y resta en el tiempito que nos queda. Y miremos cómo funciona. Solo que si alguien tiene alguna duda, por favor me dice, o hasta el momento. Dairin, dígame. Yo no es de eso, es que como estaba mencionando la matriz, a mí me interesa aprender eso porque en realidad no lo entiendo. Entonces, ¿lo vamos a ver o va a dar un curso aparte? No, sí lo vamos a ver. Lo que sucede, Dairin, es que precisamente en las matrices vamos a usar números complejos. Y si no sabían manejar los números complejos, ahí vamos a tener un poquito de dificultad. Por eso es que estoy dando esta introducción. Pero sí, efectivamente, vamos a utilizar matrices a partir del otro viernes. ¿Sí? Está Okay. bien, gracias. Sí, Gabriela. Sí, para poder realizar esas operaciones, primero tendríamos que encontrar los valores, como por ejemplo los valores de i. Exactamente. Primero, sí tienen que tener siempre los valores de i. Sí.
Bueno, pues voy a hacer una suma y una multiplicación. Y luego vamos a continuar. Si alguien escribe en el chat, ¿por qué no se suman el 2 y el 3? Recordemos que, bueno, no son semejantes, eso es correcto. Para poder sumarlos tendrían que tener exactamente la misma variable, es decir, aquí tendría que haber una i, así como la hay aquí, entonces los puedo reducir. Pero este no tiene i y este sí, por lo tanto no se puede. Miremos en el caso aquí vamos a ver cuándo sí se puede. Por ejemplo, vamos a hacer una suma. Bastante sencillo. Por ejemplo, si tenemos 5 más 4i más 3 menos 6i. Pongámosle aquí. ¿Qué vamos a hacer? Paso 1, vamos a sacar de los paréntesis. Tenemos 5 más 4i. Como es una suma, como aquí afuera del paréntesis hay un más, estos dos signos nos quedan igualitos. Es decir, bajo el 3, bajo el 6i, tal y como estaban. Entonces aquí efectivamente voy a agrupar por semejanza, es decir, voy a agrupar los que tengan i y los que no tengan i. En este caso, los que no tienen i son el 5 y el 3. Agrupar significa ponerlos juntos. Entonces voy a poner 5 más 3 y el 4i con el menos 6i también los pongo juntos, porque los dos tienen i. Entonces venimos, sumamos los dos semejantes y tenemos aquí 5 más 3 que me da 8. Y aquí 4 menos 6 me da menos 2. ¿Y qué hacemos con la i? Simplemente la copiamos. Y ahí tenemos entonces la suma de dos números complejos. Miren, nada más. Parte real más parte real y parte imaginaria más parte imaginaria. Es exactamente lo mismo si yo quiero hacer una resta. Por ejemplo, menos 2 más 8i menos 7 menos 13. Ok, es igual. El primer paréntesis lo voy a bajar porque solo no tengo un signo aquí. Ok, como es una resta, ¿qué pasa con este signo menos? Siempre que tengamos un signo menos antepuesto a un signo de agrupación, vamos a cambiar los signos de los términos que están adentro. El 7 aquí está positivo adentro del paréntesis, eso quiere decir que lo bajo negativo. Y el 3 que está negativo lo bajo positivo. Es decir, les cambio signo. Aquí, si quieren, pues de una vez pueden saltarse este paso y ustedes verificar quiénes son los semejantes. Aquí tengo estos dos números reales, menos 2 menos 7. ¿Cuánto es menos 2 menos 7? Menos 9. Ajá. Menos 9. Y luego la parte imaginaria que sería 8i, 3i. Como los dos son positivos, pues los sumo y me dan 11i. Y ahí estaríamos, ¿sí? Ahí estaría en este caso la resta. Siempre dejémoslo de esta forma. El número complejo tiene esta forma. Primero parte real y segundo parte imaginaria. Entonces ordenémoslo siempre así. Bueno, solo para terminar, porque ya se está acabando el tiempo. Voy a hacer una multiplicación y con eso vamos a terminar. Solo me regalan un minutico más ahí. ¿Qué tal si yo necesito multiplicar menos 3 más 2i? Y aquí 5 menos 6i a la 3, por ejemplo. Entonces acuérdense que la multiplicación es distributiva, es decir, elemento con elemento. Por ejemplo, aquí empiezo multiplicando el menos 3 por el 5, que me da menos 15. Luego multiplico el menos 3 por el menos 6 y a la 3. Empecemos multiplicando menos 3 por menos 6. ¿Cuánto me da eso? Más 18. Más 18. Y como este no tiene i, como este no tiene i, pero este sí, simplemente vengo y la copio. Ahora voy a hacer lo mismo con el 2. Empiezo aquí, 2i por 5, 2 por 5 son 10. Y simplemente copio la i, porque este no tiene i.
Voy a copiar 10i. Y por último, venimos y decimos 2i por menos 6i a la 3. Miren, aquí tengamos cuidado. 2 por menos 6 son menos 12. Pero resulta que aquí tengo i de este lado y tengo i de este lado. Entonces venimos, acuérdense que aquí hay un 1. Venimos, copiamos la i. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se suman. Suman. Efectivamente, eso me quedaría menos 12i a la cuarta. Y aquí viene la importancia de la sustitución. Miren, sustituimos. Menos 15 más 18. Aquí ven. Yo ya sé que i a la 3 vale menos i. Entonces le pongo menos i. Más 10i. Y yo sé que i a la 4 creo que vale 1 positivo. Ahí está. Y a la cuarta sí, 1 positivo. Entonces, venimos, decimos menos 15. Más por menos me da menos. Me quedaría menos 15 menos 18i. Más 10i. Menos 12 por 1, que son menos 12. Ok, ahora venimos y buscamos semejantes, o sea, parte real me quedó el menos 15 menos 12. ¿Cuánto es menos 15 menos 12? Menos Menos 27. Menos 27 y tenemos la parte imaginaria que son menos 18 más 2. ¿Cuánto es eso? Menos 8 y Menos 8 y menos 8 y. Ahí estamos, miren. Y ahí ya tengo un número en su forma de complejo, parte real y parte imaginaria. Y ahí estaríamos. Sería entonces el resultado de esta multiplicación sería menos 27 menos 8i. Y ahí estamos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para las matrices. El próximo viernes ya vamos a ver de lleno el concepto de matriz. Solo quería hacer esta pequeña aclaración en los números imaginarios porque sí nos va a servir muchísimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita les voy a mandar el link de asistencia. No se preocupen que en el camino vamos a ir practicando más esto. Entonces ahí no se preocupen. Y recuérdense que siempre pueden preguntarme. Ahí el grupo de WhatsApp también está para que nos preguntemos. Pero regálenme un minuto. Voy a pausar la grabación. Ahorita voy a contestar a la mano levantada. Dígame, pregúnteme quién iba a preguntar.